La Torre de Babel, la historia de la ambición humana. En un tiempo de unidad, cuando los hombres compartían una sola lengua y vivían bajo una misma visión, surgió una ambición que desafiaría el poder de los cielos. Esta es la historia de la Torre de Babel, una obra de orgullo y arrogancia, una torre que pretendía llegar al mismo corazón del cielo, solo para ser destruida por la mano de Dios. Una historia que comenzó con un solo pueblo, una sola lengua y un solo deseo: alcanzar lo inalcanzable. Pero ¿qué fue lo que llevó a los hombres a desafiar a su Creador? ¿Y cómo la ambición humana se convirtió en la mayor lección de humildad? Acompáñanos a descubrirlo. Tras el diluvio universal, la humanidad resurgió. La tierra, que había sido limpiada de toda corrupción, vio cómo los descendientes de Noé repoblaron la faz de la tierra. En Génesis 11, 1 a 12 nos dice: tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Unidos por un solo idioma, los seres humanos compartían una visión colectiva y trabajaban juntos para reconstruir el mundo. Era un tiempo de paz y prosperidad, donde la humanidad parecía caminar de la mano con la creación. Pero, en este momento de unidad, comenzó a crecer una semilla peligrosa: la ambición. En medio de esta unidad, un pueblo comenzó a concebir una idea que cambiaría el curso de la historia. Se propusieron construir una torre que alcanzara los cielos. Una torre tan alta que desafiara a Dios mismo. En Génesis 11:4 se lee: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre. Era un símbolo de su poder, su unidad y sobre todo su orgullo. La torre, una maravilla de la ingeniería humana, debía demostrar al mundo que los hombres no necesitaban depender de Dios. Ellos se bastaban por sí mismos, y su grandeza sería su propia gloria. Sin embargo, en su ambición, olvidaron la humildad que el Creador les había enseñado. A medida que la torre se alzaba, también lo hacía el orgullo de los hombres. Creían que al alcanzar el cielo, podrían retar el dominio de Dios. Este acto no era solo de ambición, sino de desafío. En su corazón, los hombres decían: seremos como Dios, no necesitamos su guía, no necesitamos su poder. Pero en su arrogancia, olvidaron que la verdadera grandeza no reside en la autosuficiencia humana, sino en la humildad ante el poder divino. Así su desafío no pasó desapercibido ante los ojos del Señor. Al ver la creciente arrogancia de los hombres, Dios decidió intervenir. En Génesis 11, 7 a 9, Él dijo: hagámoslos confundir su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así, como un rayo divino, la confusión descendió sobre ellos. De repente la unidad se rompió. Los obreros que trabajaban juntos ya no podían entenderse. Los líderes de la construcción se vieron incapaces de dar órdenes. Cada hombre y mujer, antes unidos por una sola lengua, ahora era incapaz de comunicarse con los demás. La torre, que había sido símbolo de su orgullo, se convirtió en un monumento de su fracaso. Y como el caos se desató, las naciones comenzaron a dividirse. Las personas se alejaron, estableciendo diferentes pueblos, culturas y lenguas. La Torre de Babel, la gran obra de la humanidad, quedó incompleta, un testimonio de la soberbia humana y la intervención divina. La Torre de Babel quedó como un recordatorio eterno del precio del orgullo y la autosuficiencia. Los hombres, al querer alcanzar los cielos, cayeron en la confusión. Pero también fue una lección de humildad. La unidad que una vez tuvieron fue deshecha, y el mundo fue marcado por la diversidad de lenguas y culturas. Hoy, las lenguas y las culturas siguen reflejando el legado de Babel, pero también el recuerdo de que ninguna obra humana, por grande que sea, puede desafiar el poder de Dios. El sueño de la Torre de Babel no fue solo una advertencia sobre los peligros de la soberbia, sino también un recordatorio de que la verdadera grandeza está en reconocer la humildad, la dependencia y la obediencia a la voluntad de Dios. La torre cayó, pero su lección sigue viva en los corazones de aquellos que buscan comprender la grandeza del Creador. Gracias por acompañarnos en esta lección de historia y sabiduría. Si te ha gustado esta narrativa, suscríbete y comparte este video. La verdad siempre encontrará su camino.